buenas tardes, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat, sesiones que hemos dedicado a analizar la primera parte de la acción humana de Ludwig von Mises, primera parte que lleva como título, como ya lo dijimos en su momento, la acción humana. Ya vimos todo el capítulo primero, el hombre en acción. Estamos viendo el capítulo número 2, cuyo título general es Problemas epistemológicos que suscitan las ciencias de la acción humana, que se centra en la pregunta de cuál es el método propio para elaborar la teoría económica, ¿sí? Eso es lo que estamos centrando la atención, y voy a retomar esto donde nos quedamos en la última sesión, analizando el punto que Mises llama lo apriorístico y la realidad, ¿sí? Lo apriorístico y la realidad, ¿sí? Lo que está diciendo von Mises es que la praxeología, que para él es la teoría de la acción humana, si se elabora a partir de razonamientos apriorísticos, o dicho de otra manera, de forma lógico-deductiva, a partir de ciertos axiomas, de manera lógica se pueden ir derivando, ¿sí?, todos los elementos que integran la acción humana, que dicho sea de paso, ese es el objetivo de la praxeología, ¿sí? Primero que nada, distinguir cuáles son los elementos que están involucrados en la acción humana. Ese sería el primer paso, ¿sí? Y para darnos una idea de a qué se refiere Mises con esto de los axiomas, yo me di a la tarea, y esto creo ya haberlo mencionado en alguna otra sesión, de enumerar los principales axiomas de la acción humana, teniendo muy claro que un axioma es una afirmación que es tan evidente que no necesita demostrarse, ni lógicamente ni empíricamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los axiomas o los principales axiomas de la acción humana? Bueno, en primer lugar, que siempre que la persona actúa lo hace con la intención de lograr un fin. Siempre actuamos en función de algún fin. Que el logro de ese fin da como resultado un mayor bienestar, o en términos más generales, una mejora en nuestras condiciones, de tal manera que ese fin que buscamos cuando actuamos siempre es un bien. Consideramos que logrando ese fin vamos a mejorar nuestra condición, y aquello con lo cual mejoramos nuestra condición es un bien. En tercer lugar, que el logro de los fines requieren del uso de medios, por la simple y sencilla razón de que no somos omnipotentes. No basta con querer algo para lograrlo. Entre lo que queremos y lo que logramos está precisamente lo que podemos, y eso depende en muy buena medida de los medios que tengamos a nuestra disposición. Que con relación a los medios, siempre vamos a elegir el más eficaz, el que nos permita lograr el fin con menor esfuerzo, en un menor tiempo, con un gasto de energías menor, en fin, el medio más eficaz. Que entre a hoy y a mañana elegimos a hoy, de tal manera que para renunciar a hoy, mañana tendríamos que recibir a más n. Aquí tenemos, sí, pues prácticamente los 6 principales axiomas de la acción humana, ¿sí? Y lo que dice von Mises es que a partir de estos axiomas, lógicamente puedes ir deduciendo una serie de conclusiones. Por ejemplo, de estos 2 últimos axiomas que mencioné yo, entre a hoy y a mañana elegimos a hoy, de tal manera que para renunciar a hoy, mañana tendríamos que obtener a más n. Estos que son 2 axiomas de la acción humana son los axiomas a partir de los cuales se puede explicar perfectamente bien, por ejemplo, el cobro de intereses, y quitarnos de aquella idea que venían arrastrando desde los griegos hasta los escolásticos de la Edad Media, de que el cobro de intereses, cualquier cobro de intereses, aunque no lo calificáramos de usurero, era algo, inclusive como llegó a pensarse en la Edad Media, pecaminoso, ¿no? Pecaminoso de tal manera que llegó un momento en el cual a los católicos les estaba prohibido prestar dinero a intereses, y por eso es que los judíos se dedicaron a desarrollar una actividad bancaria que le estaba prohibida a los católicos, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo von Mises, ¿sí? Bueno, una vez dicho esto, de que el conocimiento praxeológico
es consecuencia de un razonamiento a priorístico que se manejan conceptos a partir de los cuales lógicamente se deducen una serie de verdades. Mises toca un tema que es el del individualismo metodológico. A ver, esto es muy importante, sobre todo hoy en día en el cual a mí me parece que la manera de expresarnos de los economistas puede conducir pues, a ciertas equivocaciones. Y déjenme poner un ejemplo. ¿Cuántas veces no oímos por ahí que alguien dice, es que los precios aumentaron? Los precios aumentaron. Hombre, entendemos perfectamente bien a qué se refiere, ¿no? A que si ayer el precio del kilogramo de limón estaba en 20 pesos, pues hoy está en 40, ¿sí? Pero a ver, estrictamente hablando, los precios no aumentan por sí solos, ¿sí? El que un precio aumente es la consecuencia de la decisión del oferente de esa mercancía de aumentar el precio. El ejemplo que yo pongo, una mercancía que tenga un precio de 3 y de pronto el 3 solito se va redondeando y convirtiendo en un 8, ¿no? Y entonces el precio aumentó de 3 a 8, ¿no? Evidentemente que eso no sucede. Sobre la etiqueta que dice 3 pesos, llega el vendedor y le pone otra etiqueta que dice 8 pesos, ¿no? Y ese aumento en los precios es consecuencia de la acción de alguien en concreto, que en este caso es el vendedor de limones, ¿sí? El vendedor de limones, ¿no? Por ejemplo, lo mismo sucede cuando decimos, no, es que el año pasado en la economía mexicana la inversión directa aumentó tanto. Bueno, a ver, ¿y qué hay detrás de ese aumento de la inversión directa en tanto? Pues las decisiones de los capitalistas de invertir más con relación al año anterior. Es decir, al final de cuentas, detrás de todos estos movimientos, por ejemplo, en los precios o en las inversiones, está la acción de alguien. Y esa acción es producto de una decisión, de una elección, que tiene como fin que mejorar la situación de quien la llevó a cabo, ¿sí? Entonces, Mises habla aquí del individualismo metodológico. A ver, ¿de qué trata el asunto? El objeto de estudio de la praxeología, dice Mises, es la actuación del individuo o la cooperación entre individuos, pero no hay manera de darle la vuelta al individuo. Miren, lo que dice Mises una y otra vez, el único que actúa es el individuo, ¿sí? No, pero ¿qué sucede con un equipo de fútbol? Pues que actúan 11 individualidades que eso sí tienen un fin común, ganarle al equipo contrario, ¿sí? Pero el accionar del equipo depende de lo que cada uno de los individuos que lo integran haga. Ahí al final de cuentas tú entiendes el accionar de un equipo de fútbol en la cancha en función de las actuaciones individuales de cada uno de ellos. A ver, el hecho de que el Barcelona le haya ganado en el último partido 4-3 al Real Madrid, al final de cuentas se debe a un gol de Iniesta y a 3 de Messi. Hombre, el Barcelona como equipo es el que ganó, pero sin esas acciones individuales, el primer gol que metió Iniesta y los otros 3 que metió Messi, pues hombre, aquello no se hubiera dado, ¿no? Entonces, lo que dice Mises es que el objeto de estudio de la praxeología, ¿sí?, es la actuación del individuo o la cooperación entre individuos. Esto lo dice en la página 78, dice: la praxeología en principio se interesa por la actuación del hombre individualizado. Solo más tarde, al progresar la investigación, se enfrenta con la cooperación humana, siendo analizada la actuación social como un caso especial de la más universal categoría de la acción humana como tal. A ver, vamos a entender esto, jóvenes. Cooperación social, el intercambio. A ver, dos personas, un oferente y un demandante que intercambian, están cooperando entre ellos. Y el resultado de esa cooperación y la muestra de que efectivamente ese intercambio supone una cooperación es que después de realizado el intercambio, ambas partes salen ganando. Bueno, ahí hay cooperación. Y miren, esto es muy interesante. ¿Por qué si somos gente bien nacida?
Cuando compramos algo y el vendedor nos lo da, le damos las gracias. ¿Y por qué si somos gente bien nacida, cuando vendemos algo y el comprador nos lo paga, le damos las gracias? ¿Por qué le damos las gracias? ¿Cuándo se le da las gracias a alguien más? Cuando ese alguien más nos ha hecho un bien. Bien que no necesariamente tiene que hacerse de manera desinteresada. Si yo voy a donar sangre para un amigo, lo hago de manera desinteresada sin esperar nada a cambio. Si yo voy a comprar una taza de café, lo hago de manera muy interesada. Yo pretendo estar mejor después de haberme tomado el café que si no me lo hubiera tomado, pero al comprarle la taza de café a quien las está vendiendo, le estoy haciendo un bien. Imagínense ustedes lo que sería, válgales el comercial de Starbucks, si nadie les comprara café. ¿Qué es lo que nosotros le hacemos a Starbucks cuando vamos a comprarle tazas de café? Un bien. Y ellos también nos hacen un bien a nosotros, porque nosotros lo que queremos es tomarnos la taza de café para no dormirnos en clase de 4, ¿sí? Entonces, a ver, ahí hay cooperación social, ¿sí? Pero ojo, ¿cuál es la mejor manera de entender esa cooperación social? A partir del análisis del comportamiento individual de las partes involucradas. ¿Qué es lo que pretende el comprador al comprar una mercancía y consumirla? Mejorar su situación. ¿Qué es lo que pretende el vendedor al vender una mercancía y utilizar ese ingreso que genera para comprar algún bien o servicio? Mejorar su situación. Entonces, este es un buen ejemplo de cooperación social. Hay dos agentes económicos cooperando entre sí, que se explica perfectamente bien a partir de la actuación individualizada. Ahora miren, ¿qué sucede si yo no analizo el intercambio, que es cooperación social, a partir de la actuación individual de quienes en ellos participan? Puedo llegar a cometer el error muy frecuente de decir que solamente es justo el intercambio que lo es de valores equivalentes, ¿sí? Hay muchos que piensan que el intercambio es justo solamente si es intercambio de valores equivalentes. Pero si se trata de un intercambio de valores equivalentes, si es que entiendo bien esto, eso quiere decir que el valor de lo que recibo es exactamente igual al valor de lo que doy. Y entonces, ¿qué sentido tendría, si voy a acabar con el mismo valor, dar algo a cambio de algo más? Miren, sería el caso de intercambiar manzanas por manzanas, ¿no? ¿Qué sentido tiene intercambiar manzanas por manzanas? Ninguno. Tiene sentido intercambiar peras por manzanas, ¿no? Pero claro, para entender esto, lo que hay que tener muy claro es, ojo, que cada vez que el ser humano actúa, lo hace con la intención de mejorar su condición, ¿sí? Que en el caso del intercambio, mejorar la condición de las partes que intervienen en el mismo supone que cada uno valora más lo que recibe que lo que da, porque si no, no entiendes por qué lo hiciste. Pero para entender bien el intercambio, que insisto, es cooperación social, y no caer en este tipo de afirmaciones de que el intercambio es justo sí y solo si es un intercambio de valores equivalentes, hay que entender qué es la acción humana, ¿sí? Y habría que volver a estos axiomas de la acción humana. 1, siempre que la persona actúa lo hace con la intención de lograr un fin. El logro de ese fin da como resultado un mayor bienestar, de tal manera que ese fin siempre es un bien, por lo menos subjetivamente. A ver, el cigarro subjetivamente es un bien para el que lo fuma porque le calma las ansias, le gusta, etcétera, etcétera, aunque objetivamente pues eso lo va a llevar directamente a la tumba con un enfisema pulmonar, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿sí? Entonces, a ver, el objeto de estudio de la praxeología, dice Formises, es la actuación del individuo y luego la cooperación entre individuos. Y la cooperación entre individuos debe considerarse a partir de la conducta individual. ¿Por qué? Porque solamente el individuo actúa
Dice Mises en la página 79, ante todo conviene advertir que la acción es obra siempre de seres individuales. Los entes colectivos operan ineludiblemente por mediación de uno o varios individuos cuyas actuaciones atribúyense a la colectividad de modo mediato. Sí, a ver, decimos que ganó el Barcelona, ¿de acuerdo? Pero ¿qué hubiera pasado si Iniesta no mete el primer gol y Messi no mete los otros 3? Pues que a lo mejor no estaríamos diciendo que ganó el Barcelona, ¿no? Ahora, a lo mejor también ganó el Barcelona porque la defensiva del Barça también jugó muy bien e impidió que le metieran 3 o 4 goles más al equipo. Eso también puede ser, ¿no? También puede ser. Pero bueno, sí, la cooperación entre individuos, dice Mises, debe considerarse a partir de la conducta individual. Solo el individuo actúa. Y miren, esa actuación del individuo puede darse en 3 contextos. Un contexto aislado, Robinson Crusoe, ¿sí? Un contexto, sí, de cooperación, por ejemplo, en un equipo de fútbol, que sería el típico ejemplo de individuos cooperando para lograr, eso sí, un fin común, pero cada uno aportando su parte, haciendo su tarea. Pero fíjense que el intercambio también, ¿sí?, es una acción cooperativa. Esto es lo interesante. Se piensa, por ejemplo, que la cooperación se da entre los integrantes de un equipo de fútbol, entre los integrantes de una facultad de economía en una universidad cuyo fin es formar economistas de excelencia, entre gente que tiene un mismo fin, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el intercambio, ¿sí?, también hay una cooperación muy importante. Y al final de cuentas se tiene un mismo fin, mejorar. Yo cuando compro algo, el fin que busco es mejorar. Cuando vendo algo, el fin que busco es mejorar, ¿sí? Es mejorar. Y el tercer ámbito en el cual el ser humano puede actuar es el ámbito de la competencia, ¿no? Es el ámbito de la competencia, ¿sí? Por ejemplo, yo en este momento aquí de manera aislada estoy impartiendo este seminario. Saliendo de aquí, puedo ir a impartir una clase en la licenciatura de Economía y ahí lo que estaría yo haciendo es cooperando con los otros profesores de la escuela en la formación profesional de nuestros alumnos y cada uno realiza su tarea. Y al yo ir a dar mi clase a la licenciatura, estoy compitiendo contra los otros profesores que dan las mismas materias en las otras escuelas y facultades de economía de las otras universidades, ¿no? Entonces, los 3 ámbitos en los cuales el ser humano actúa son un ámbito aislado, Robinson Crusoe, el ámbito de la cooperación o los ámbitos, porque son muchos, de la cooperación y los ámbitos de la competencia. Los entes colectivos, dice von Mises, actúan por mediación de los individuos. Una colectividad carece de existencia y realidad propia independientemente de las acciones de los individuos que la integran. Es decir, el Barcelona, al margen de esos 11 que juegan cada vez que el Barça salta a la cancha, no existiría. Esos 11 que juegan, que a veces pueden ser unos, a veces pueden ser otros, pero tienen que estar 11 individuos en la cancha, son los que en ese momento están integrando el equipo. Pero fíjense, lo que tiene existencia sustancial, a ver, los que existen por sí mismos son los individuos que integran al equipo. Iniesta, que ya lo dije varias veces, pero va de nuevo, metió el primer gol, y Messi que metió los otros 3, ¿sí? Y el equipo tiene una existencia accidental. ¿Qué quiere decir que tiene una existencia accidental? Que existe en función de los individuos que lo integran. Y si esos individuos desaparecen, el equipo como tal deja de existir, ¿sí? Deja de existir, ¿sí? Ahora, a ver, ¿cuál es, esto es interesante, la razón de ser de las colectividades? Las colectividades existen en la medida en la que son capaces de impulsar y orientar, y yo me atrevería a decir eficientar, hacer más eficaces las acciones individuales.
las acciones individuales. ¿Sí? La sociedad no tiene más base que la propia actuación individual. Y tal cual lo dice Mises, la sociedad no tiene más base que la propia actuación individual. La actuación individual engendra la colectividad. La colectividad se integra de concretas actuaciones individuales. Sin los individuos que las integran, no hay colectividades. Ahora, aquí lo interesante es que, y esto Mises no lo dice, y lo repito, es que esas colectividades existen en la medida en la que son capaces de impulsar y orientar acciones individuales. Sí, voy a poner un ejemplo. ¿Cómo creen ustedes que Messi juegue un mejor fútbol? ¿Con otros 10 compañeros de equipo en la cancha o él solito en la cancha? A ver, si él tuviera que hacer todo lo que hacen 11, hombre, yo no dudo que le seguiría pateando la pelota y metiendo goles, pero su eficacia sería mucho menor, ¿sí?, de la que tiene ahorita contando con la colaboración de los otros 10 en la cancha. ¿Sí? Imaginemos, por ejemplo, un relevo en atletismo o un relevo en natación. Bueno, pues ya el mismo concepto de relevo supone una colectividad. Tiene que haber 4 corredores o 4 nadadores. ¿Sí? Pretender que un individuo corra un relevo en atletismo o en natación es absurdo, ¿no? Porque ya no sería un relevo, sería una prueba individual. ¿Sí? Sería una prueba individual. Ahora, a ver, por ejemplo, ¿sí?, las empresas. ¿Cómo creen ustedes que un personaje como Steve Jobs, ¿sí?, podía lograr mejores resultados? ¿Actuando solo y aislado o cooperando con otras personas en lo que acabó siendo Apple? Bueno, claro, Steve Jobs necesitaba de los demás. Bill Gates necesita de los demás, necesita de más gente para poder potenciar aquello que hace, porque él solo muy probablemente hubiera sido incapaz de llegar hasta donde llegó contando con la colaboración de todos los demás, ¿no? A ver, imagínense cuál podría ser la preparación de un alumno universitario que quiere ser economista si a lo largo de toda la carrera tuviera un solo profesor. Hombre, yo no digo que no podría salir bien preparado, ¿no? Se me acaba de ocurrir, bueno, y si ese profesor fuera Adam Smith, entonces a lo mejor, o Mises, pero bueno, sí. Pero claro, lo que pasa es que aquí una facultad, una escuela de economía, es una colectividad de entrada de profesores, cada uno haciendo su tarea. ¿Y por qué en esta escuela de economía hay varios profesores y no uno solo? Pues porque se considera acertadamente que con varios profesores vamos a obtener un mejor resultado que con uno solo. Hombre, por aquello de que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? El que mucho abarca, poco aprieta. Mejor que cada quien, sí, abarque más poquito para que apriete más. ¿De acuerdo? Entonces, las colectividades existen en la medida en la que son capaces de impulsar, orientar y hacer más eficaces las acciones individuales. Miren, esta idea ya está en Aristóteles. Aristóteles dijo que una de las causas de que vivamos en colectividad, claro, él no utilizaba la palabra colectividad, utilizaba la palabra polis en el sentido de sociedad, era que estamos conscientes de que viviendo con los demás podemos vivir mejor. A ver, ¿por qué las condiciones existenciales de Robinson Crusoe son muy precarias? Lo voy a decir muy sencillo, porque no hay nadie que le puede echar una mano. Oye, ¿y a poco en nuestro caso hay mucha gente que nos echa la mano? Bueno, ustedes nada más piensen cuánta gente hay detrás, cuánto trabajo hay detrás, cuántos conocimientos hay detrás de una taza de café que compran ustedes, válgales el comercial de nuevo, en Starbucks. ¿Cuántos cientos de personas hay detrás de una taza de café de Starbucks? Todas esas personas, sin habérselo propuesto, terminaron echándoles una mano a ustedes que en ese momento necesitaban una taza de café. ¿Sí? Entonces, claro,
¿Por qué las condiciones existenciales de Robinson Crusoe son sumamente precarias y a lo más a lo que puede aspirar es a no morirse de hambre, pero difícilmente va a pasar de ahí? Porque no tiene absolutamente nadie que le eche la mano. ¿Y cuál es, ojo, la manera más eficaz, más justa y más importante, jóvenes, más perdurable, sostenible, de que nos echemos la mano los unos a los otros? Por medio del intercambio. Miren, vamos a suponer que yo quiero satisfacer mis necesidades de alimentación. Y la manera que escogí para satisfacer esas necesidades es asaltar a mi vecino todas las mañanas. Lo espero al salir de su casa, pistola en mano, le robo la cartera y salgo corriendo al Walmart más cercano a comprar alimentos. Bueno, ¿cuántas veces voy yo a poder asaltar a mi vecino todas las mañanas antes de que el vecino encuentre alguna solución a su problema? Pues a lo mejor 2, pero ya la tercera, no. Hombre, a lo mejor toma la decisión de irse a vivir a otro lado. Bueno, pero si se va a vivir a otro lado, yo ya no lo puedo seguir asaltando, ¿no? Bueno, vamos a suponer que la manera que elijo para satisfacer mi hambre no es asaltando a mi vecino, sino esperándolo todas las mañanas cuando sale a trabajar para pedirle limosna. Oiga, vecino, usted ha oído hablado de esto de la buena vecindad, somos vecinos, hoy por mí, mañana por usted, présteme 500 pesos para ir al súper, ¿no? Bueno, si le dije présteme 500 pesos para ir al súper, a lo mejor el vecino cree que fue por una sola vez, que en la noche cuando regrese yo le voy a regresar los 500 pesos más un regalito, le compré un chocolate y en agradecimiento. Pero ¿qué sucede si a la mañana siguiente, nuevamente, oiga vecino, hoy por mí, mañana por usted, no me puede prestar usted otra vez 500 pesos? Bueno, ¿cuántas veces el vecino va a estar dispuesto a prestarme 500 pesos para que yo pueda comer? Bueno, va a llegar un momento, y eso va a ser por la segunda, tercera, de, oye, este ya me está viendo la cara. La primera vez se entiende, ¿no? Pero ya es la tercera vez, me lo pidió el lunes, me lo pidió el martes, es miércoles, y aquí está otra vez de pedigüeño. La pregunta es, ¿cuántas veces podemos esperar que los demás nos echen la mano si los obligamos a punta de pistola o si no les ofrecemos nada a cambio? Muy pocas. ¿Cuántas veces podemos esperar que nos echen la mano si les ofrecemos algo a cambio por aquello que nos van a dar? ¿Cuántas? Todas. A ver, pues, ¿cuántas veces alguien esté dispuesto a pagar lo que yo cobro por una conferencia? Voy a ir a dársela. Pues si de eso pido mi limosna. ¿Cuántas veces alguien esté dispuesto a pagarme el precio que yo cobro por una conferencia? Voy a ir a dárselas. Por eso aquí la pregunta, jóvenes, es: ¿cuál es la manera más eficaz, más justa y sostenible de que nos echemos la mano los unos a los otros? A través del intercambio. Ahora me dirán ustedes, bueno, pero eso de echarse la mano podría ser muy relativo, porque al final de cuentas al intercambio cada quien va, como ya lo dijo Adam Smith, y esta es toda la metáfora de la mano invisible, en busca de su propio provecho, ¿sí? Nada más que al final de cuentas, para que tú obtengas provecho, tienes que causarle un bien al otro. A ver, yo quiero esa taza de café que tú tienes y no te la voy a robar y no te la voy a pedir regalada, tengo que pagarte el precio al cual tú estás dispuesto a vendérmela. ¿Sí? Miren, por eso es, señores, que cuando por ahí, y desafortunadamente hay muchos, salen con aquello de que las fuerzas ciegas del mercado, el mercado salvaje, todo esto, dice, bueno, a ver, espérame, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? El mercado es el intercambio y eso no tiene nada de salvaje, al contrario, es muy civilizado, ¿sí? Y no tiene nada ni de injusto, porque las partes intervienen voluntariamente, y es muy eficaz porque las dos partes mejoran su nivel de bienestar. A ver, señores, miren, eficacia,
justicia y, ahora sí, ¿cómo se dice? Sostenibilidad o sustentabilidad. Algo que se puede sostener a lo largo del tiempo. Sostenible. 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 Fíjense, el intercambio desde el punto de vista económico es eficaz. Bueno, pregunta previa. ¿Qué es eficaz desde el punto de vista económico? Aquello que permite reducir el nivel de escasez y por lo tanto elevar el nivel de bienestar. A través de los intercambios elevamos nuestro nivel de bienestar. ¿Sí? Es eficaz. Justo las partes intercambian voluntariamente. ¿Dónde estaría la injusticia? Es justo. Sostenible a lo largo del tiempo. Pues sí. Bueno, a lo mismo, ¿cuántas veces me van a echar ustedes la mano si yo estoy dispuesto a pagarles lo que ustedes me pidan por echármela? Pues cuántas veces se los pida. ¿Cuántas veces el dentista va a estar dispuesto a sacarles la muela? Sí, cada vez que les duela. Pues cuántas veces estén ustedes dispuestos a pagarle al dentista sus honorarios. ¿Sí? Así de sencillo, ¿sí? Así de sencillo, ¿sí? Bueno. Las sociedades, las colectividades. Bueno, espérenme, ojo. Vuelvo a esto, ya me quedé pensando por qué salió a colación todo esto que acabo yo de señalar ahorita. Aristóteles ya dijo que una de las causas por las cuales vivimos en sociedad es que nos dimos cuenta que viviendo con los demás podemos vivir mejor. ¿Sí? ¿Por qué? ¿O qué condición se tiene que cumplir? Que nos echemos la mano los unos a los otros. Es decir, que seamos realmente una colectividad, no solamente un conjunto de personas, ¿no? Sí, no solamente un conjunto de personas, y por colectividad entiendo estas interacciones, por ejemplo, a través del intercambio, que nos permiten mejorar nuestra situación. Entonces, a ver, señores, la sociedad no es la suma de sus integrantes, es la interacción de quienes la integran. Ojo, la interacción. ¿Sí? Si yo tengo, a ver, imagínense ustedes un vagón del metro, estación Pino Suárez, viernes 8 de la noche de quincena. ¿Se imaginan un vagón del metro a esas horas? La gente, ¿sí?, asardinada. Bueno, a ver, ¿ese es un conjunto de personas? Pues sí, pero la pregunta ¿es realmente una colectividad? No, porque no están interactuando unas con otras. Ahora, a ver, vamos a suponer que hay un accidente en el metro, se descarrila ese vagón y todos los que están adentro tienen que empezar a interactuar entre sí para tratar de resolver la situación, a ver cómo le hacemos para salir de aquí. En ese momento se convierte ¿en qué? En una colectividad, ¿no? En una colectividad, ¿sí? Entonces, la sociedad no es la suma de sus integrantes, es la interacción de quienes la integran. No basta que sus integrantes estén juntos, como los muertos en el panteón. Es necesario que interactúen como sucede con un equipo de fútbol, ¿sí? Con un equipo de fútbol, ¿de acuerdo? Bueno, ¿sí? Entonces, el objeto de estudio de la praxeología, dice Mises, es la actuación del individuo y por lo tanto la acción humana en general. Y la acción individualizada, la actuación concreta. Es decir, aquí hay dos niveles de estudio, la acción humana en general y la actuación concreta, Ahora fíjense, la ciencia lo es siempre de lo universal.
Y el conocimiento de lo universal sirve para entender hechos particulares. Hechos particulares. ¿Sí? Y entender quiere decir tener idea clara de las cosas. Tener idea clara de las cosas. ¿Sí? Bueno, a ver, según Mises, y volviendo a este asunto del individualismo metodológico, la vida humana es una secuencia ininterrumpida de acciones individualizadas, de acciones de cada quien. ¿Y qué supone actuar? Supone decidir y elegir, y por lo tanto renunciar, y por lo tanto generar costos de oportunidad. A ver, vivir para el ser humano significa, hombre, a nivel de lo humano, a nivel químico, físico, biológico, vivir para el ser humano supone lo mismo que supone para una planta o un animal. Pero en lo que es propio del ser humano, vivir para él supone una serie ininterrumpida de decisiones y elecciones convertidas en acciones. A ver, señores, la primera decisión del día, suena el despertador, ¿me levanto o no me levanto? Esta es la primera decisión del día. No, es que me levanto porque si no, no llego a tiempo al trabajo. A ver, de acuerdo. Pero al final de cuentas, tú decidiste levantarte porque consideras estar mejor llegando a tiempo al trabajo que llegando tarde y aguantándote la reprimenda de tu jefe. Qué barbaridad, Godínez, otra vez llegando tarde es el colmo, ¿sí? Claro, por eso es que me decidí levantar. A ver, señores, 5:30 de la mañana, suena el despertador. No empezamos el día con esa lucha tan clásica con los otros 5 minutitos más. Y luego las trampas a las que recurrimos, ¿no? A ver, vamos a suponer que me tengo que levantar ya lo más tarde 10 para las 6. Bueno, pongo el despertador, un despertador a las 5:30, otro al 20 para las 6 y otro al 10 para las 6. Y al de las 5:30 digo, lero, todavía no, ¿sí? Me quedo aquí, no puedes tú más que yo. Con el del cuarto, el del 20 para las 6, híjole, ya se está acercando, pero me quedan 10 minutitos más. Y al 10 para las 6, levántate porque si no vas a llegar tarde. Es decir, somos nosotros los que decidimos. La última decisión del día, ¿a qué horas pongo el despertador? Para mañana en la mañana, ¿no? ¿A qué horas pongo el despertador, no? O si ya lo puse, la próxima decisión. ¿Cierro el libro, apago la luz y me duermo o sigo leyendo, no? Que dicho sea de paso, ahorita estoy leyendo una novela. Se me va ahorita el nombre del autor, es un alemán, pero está muy simpática, está interesante, que se llama Ha vuelto. Así se llama la novela, Ha vuelto. Y se supone que el que ha vuelto es Hitler. De pronto Hitler revive en Berlín, exactamente en el lugar donde se supone que los enterraron a él y a Eva Braun y los incineraron con gasolina, que hoy es un parque en Berlín. Entonces despierta, ¿sí? En el 2011. En la misma fecha en que se suicidó, despierta, ¿no? Y de veras que está muy interesante la novela y además muy simpática porque todas las reflexiones que hace y Alemania cómo llegó a esto y ahora por qué estamos llenos de turcos y qué pasó y ahora resulta que ya somos cuates de los rusos. De veras muy, muy interesantes, se las recomiendo mucho porque al final de cuentas es una reflexión obviamente imaginaria de lo que pensaría Hitler hoy en día, ¿no? De veras está, y además está muy simpática, ¿no? Porque para no hacerles el cuento largo, pues lo primero que tiene que hacer Hitler es conseguir un trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué trabajo creen que encuentra? En un programa cómico como imitador de Hitler. Como imitador de Hitler, ¿no? De veras está interesante, ¿no? Está interesante, se llama Ha vuelto, ¿sí? Bueno, pero entonces dejemos a Hitler en paz. Entonces, a ver, lo que dice von Mises es que la vida humana es una ininterrumpida secuencia de acciones individualizadas, ¿sí?
Y esto de que sean acciones individualizadas supone, antes que otra cosa, decidir, elegir y actuar. Miren, decidir y elegir supone renunciar, ¿sí? Y actuar supone esforzarse. Supone esforzarse. Y dado que nos vamos a esforzar para lograr lo que queremos, dado que aquello no se nos va a dar gratis, más nos vale haber elegido y decidido correctamente para minimizar el costo de oportunidad, ¿sí? Y así las cosas, pues resulta que la acción humana tiene una doble dimensión. Una dimensión inmediata, la búsqueda del fin X, ¿sí? Y el logro del fin X, que puede ser un medio para lograr el fin Y, ¿sí? Y entonces podríamos pensar, y por ejemplo esto me remite a Aristóteles, que debe de haber un fin de fines, un fin con mayúsculas en función del cual hagamos todo lo que hacemos, y para Aristóteles ese fin con mayúsculas era la felicidad, ¿sí? Nada más que a la felicidad se llega a partir de una serie de pasos que hay que ir dando por la vida, ¿sí? Pero a ver, vamos a ver esto. Decían los escolásticos que quien quiere los fines, quiere los medios. A ver, si realmente quieres ese fin y estás consciente de que no basta con que lo quieras para que lo logres, debes de querer los medios y todo lo que el uso de medios supone, desde contar con los mismos hasta saber cómo usarlos, y todo el esfuerzo, el trabajo, la dedicación que eso supone. Pensemos, por ejemplo, en la preparación de un deportista, ¿no? Hombre, yo quiero ser campeón olímpico. Bueno, qué bueno, ojalá. Ahora, la pregunta es si estás dispuesto a hacer todo lo que se tiene que hacer para llegar a ser campeón olímpico. Oye, yo quiero terminar la carrera con un promedio cerradito de 10, qué bueno. Cualquier otra cosa, el 9.9 comparado con el 10 es de una mediocridad verdaderamente inaceptable. Qué bueno que quieres el 10. Pero la pregunta es si estás dispuesto a hacer todo lo que se tiene que hacer para lograr el 10. Esa es la pregunta, ¿sí? Porque, hombre, establecer fines, bueno, a ver, ¿quién no quisiera un promedio de 10? ¿Qué deportista que practique cualquier deporte no quisiera ser campeón olímpico? ¿Sí? Sí. ¿Qué empresario que realice cualquier actividad empresarial no quisiera llegar a ser un gran empresario, el líder en su industria? Pues yo creo que como querencia todos, pero no se trata de querer, la pregunta es si puedes, y ese poder tiene que ver con los fines, de tal manera que si yo quiero el fin X, el fin Z, para lograr ese fin hay que lograr una serie de fines intermedios, que son los medios que conducen a ese fin, ¿sí? Que son los medios que conducen a ese fin, ¿sí? Bueno, el contenido de la acción humana, dice von Mises, son fines y medios, ¿sí? Que dependen de cada quien, de entrada de las condiciones existenciales que hasta cierto punto nos predeterminan. Hasta cierto punto nos predeterminan. Miren, aquí hay una cosa interesante y es, ¿cuál es la manera correcta de entender la libertad? ¿Como omnipotencia? No, evidentemente que no. Ser libre no quiere decir ser omnipotente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir libertad? ¿Qué quiere decir que somos libres? Miren, esto no lo dice von Mises, esta es una conclusión a la que yo he llegado, y a mí me parece que la libertad supone siempre una tensión entre aquello que nos predetermina a actuar de una determinada manera y aquello que por un acto de autodeterminación queremos. Ahí es una tensión, ¿no? Es una tensión que evidentemente tenemos que saber manejar, porque de que estamos predeterminados por una cantidad de factores impresionantes, de entrada, la familia en la que nacimos,
la manera en que fuimos educados, los valores que se nos inculcaron, la escuela a la que fuimos, el país en que nacimos. Claro, todo eso te predetermina, ¿sí? Te predetermina. Es más, en los primeros años de la vida del ser humano, lo que más importa es la predeterminación. Por ejemplo, la educación que te dan tus papás, los valores que te inculcan en tu casa, en la parroquia, en la escuela, donde sea, ¿no? Llega un momento, por ahí de la adolescencia, cuando empieza, vamos a decirlo así, a aparecer este tema de la libertad, que en muy buena medida supone cuestionar todos esos elementos que te están predeterminando, ¿no? Pero una cosa es cuestionarlos inteligentemente y otra cosa es rechazar todo por capricho, ¿no? Es que me lo dijo mi papá. No, espérame, lo importante no es que te lo haya dicho tu papá, lo importante es qué te dijo tu papá. Es que si me lo dice mi papá está mal. Oye, de entrada, ¿qué concepto tienes de tu pobre padre, no? Pero lo importante no es que te lo dijo tu papá, sino a ver qué te dijo tu papá, ¿no? Y la libertad consiste en esa tensión entre predeterminación y autodeterminación. A ver, predeterminación, lo que hemos sido, todo lo que esté en nuestro pasado. Autodeterminación, lo que decidimos ser cara al futuro. Y en ese sentido, el presente es el tiempo para usar los medios, los poderes, que nos permitirán ir de lo que hemos sido, y por eso somos hoy, a lo que decidimos ser, ¿sí? A lo que decidimos ser, ¿sí? Ahora, a ver, Mises dice una cosa interesante. Dice que en muy buena medida la mayor parte de la vida del ser humano es rutinaria, ¿sí? Que la mayor parte de la vida del ser humano es rutinaria. La mayor parte de la vida del hombre es pura rutina. Practicamos determinados actos sin prestarles atención especial. Muchas cosas las realizamos porque así fue educado, porque del mismo modo otros proceden o porque tales actuaciones resultan normales en su ambiente. El ser humano adquiere hábitos y reflejos automáticos. Ahora bien, cuando sigue tales conductas es porque las correspondientes consecuencias le resultan gratas, pues tan pronto como sospecha que el insistir en las prácticas habituales le impide alcanzar ciertos fines sobrevalorados, rápidamente cambiaría de proceder. Miren, aquí hay una cosa importante. ¿Por qué buena parte de nuestro día, y esto es cierto, se gasta en la ejecución de rutinas? Hombre, a ver, a mí aquellos que dicen que el momento de la verdad, el momento heroico en el cual podemos saber de qué material estamos verdaderamente hechos, es cuando suena el despertador. O sea, eres héroe porque te levantaste, me parece un tanto cuanto exagerado. Hombre, no niego que a veces cuesta trabajo y los 5 minutitos, pero así que digas, oye, merezco todas las mañanas una medalla y que me reciban con honores porque me levanté a las 5:30 de la mañana, me parece totalmente absurdo. Es decir, si bien es cierto que ahí hay una decisión, pues todo eso lo hacemos de manera rutinaria. Por ejemplo, todo lo que hacemos desde el momento en que suena el despertador y nos levantamos hasta el momento en que salimos de nuestra casa, es generalmente una rutina. Es generalmente una rutina, ¿no? No es que eso implique grandes decisiones, grandes elecciones, por más que sí las implican, ¿no? A ver, yo decido si desayuno o no desayuno. Y una vez que decidí desayunar, yo elijo si desayuno huevos con jamón o cereal con leche y un platanito rebanado. Es cierto, eso supone decisiones y elecciones, pero hombre, son decisiones y elecciones que muy rutinarias. Ojo, no digo que no sean decisiones y elecciones, pero son muy rutinarias, ¿no? Sí. Ahora bien, ¿cuándo es cuando verdaderamente se nos pone a prueba? Por ejemplo, cuando enfrentamos una situación difícil que nosotros no buscamos y por lo tanto no somos responsables por la misma, pero de lo que sí somos responsables es de cuál es nuestra reacción ante ellas. Miren, siempre que hablo de esto pienso en este ejemplo de este muchacho estudiante de la UP, estudiante de medicina, al cual literalmente
ahí en el cruce de Periférico y Las Flores, cuando estaban haciendo el segundo piso, le cayó un camión de la basura encima. Yo no sé si ustedes se enteraron de ese accidente. Bueno, eso es un muchacho que estudia medicina aquí en la UP, ¿sí? Bueno, evidentemente que este muchacho no es responsable de que le haya caído un camión de la basura encima. Además, fíjense, ¿qué probabilidad hay de que te caiga un camión de la basura encima? Bueno, tan la hay que a este muchacho le pasó, pero es ínfima. Claro, él no es responsable de aquello, pero de lo que sí es responsable es de cuál va a ser su reacción ante aquello. Y ante un accidente de esas magnitudes, pues las reacciones pueden ser esencialmente dos tipos. O aquello te venció y no lograste nunca recuperarte anímicamente de entrada, o aquello, con todo el dramatismo que supone, lo tomaste como un reto, pues para ver de qué estás hecho. Hombre, esto no quiere decir que hay que ir a buscar retos que te caigan camiones de la basura encima, ¿no? Pero vamos, esas son las decisiones y elecciones donde se ve realmente de qué está hecho uno, y es ahí donde se ve la libertad. Porque miren, yo no creo que ningún acontecimiento, por más dramático que pueda ser, te venza. Tú te vences. Ahora, yo no estoy diciendo, sí, que ante una situación como la que pasó este muchacho sea fácil. Hombre, literalmente la vida te dio un giro de 180 grados en 10 segundos. Te cayó un camión de la basura encima. Sí. Y claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto la culpa lo tuvieron quienes trazaron ese trayecto del segundo piso, que es esa curva, que es una curva mortal? Si tú vienes en el segundo piso, ahí en Periférico y Las Flores, para irte rumbo a Rómulo Farril, es una curva, ahí fue donde el camión no agarró bien la curva y se salió. Bueno, también ahí, ¿qué parte de la culpa tienen quienes trazaron esa curva, no? Oye, pues es una curva verdaderamente muy peligrosa, ¿no? Pero bueno, sí, la mayor parte de la vida del ser humano, dice Mises, se lleva a cabo de manera rutinaria. ¿Por qué? Porque esas rutinas son eficaces, son gratas, son aceptables, ¿sí? Ahora bien, el objeto de estudio de la praxeología, dice Mises, es la parte formal de la acción, no sus contenidos materiales. Dice Mises en la página 86, la praxeología no trata del mudable contenido de las acciones, sino de sus formas puras y de su categórica condición, o sea, de su condición de categorías. El examen del aspecto accidental o ambiental que pueda adoptar la acción humana corresponde, entre otras, a la historia, a la psicología o a la ética. A ver, esto es importante, jóvenes, porque ya vamos a ver más adelante de esta sesión en 2, de qué manera se aplica esto a la economía. A ver, la praxeología o ciencia de la acción humana estudia la parte meramente formal de la conducta humana, sin preguntarse por la parte material o los contenidos de la misma. A ver, hace rato yo les dije que uno de los principales axiomas de la acción humana, y tal vez el primero, es que siempre que la persona actúa, lo hace con la intención de lograr un fin. Ninguno de ustedes me preguntó, ¿y cuál es ese fin? ¿Sí? ¿Por qué no? Porque no estábamos en ese ámbito del análisis. ¿Sí? Aquí lo que nos interesa saber es que cada vez que el ser humano actúa, lo hace con la intención, ojo, intención, habrá que ver si lo logra o no, de lograr un fin. Bueno, ahí tenemos ya una primera pieza de conocimiento relacionado con la acción humana desde una perspectiva meramente formal. Si me pregunto cuál es el fin por el cual el ser humano actúa, de entrada me encuentro con qué problema para resolver. A ver, yo les planteo esta pregunta. ¿Por qué actúa el ser humano?
Sobre todo si por actuación entendemos una conducta consciente, que es con lo que empieza von Mises. Por acción humana hay que entender una conducta consciente. Si yo les digo, ¿por qué actúa el ser humano? ¿Cuántas respuestas posibles hay a esa pregunta? Una. Por un fin. Por un fin. Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué actúan Pedro, Enrique, Juan y Pablo? ¿Cuántas respuestas puede haber? Muchas. Ahí estamos ya en el ámbito de lo material, ahí ya nos estamos preguntando cuál fin busca Pedro. Bueno, eso ya sería tema, por ejemplo, o de la psicología. ¿Por qué Pedro busca ese fin? ¿Sí? ¿Qué resortes psicológicos lo mueven a buscar ese fin? O, por ejemplo, la ética. ¿Ese fin que busca Pedro es un fin moralmente, éticamente válido o no? Pero ahí estamos ya en otros ámbitos de la acción humana. En el primer caso, ¿por qué Pedro busca ese fin? Estamos en el ámbito de la psicología. En el caso de la pregunta, ¿ese fin es correcto o incorrecto? Estaríamos en el ámbito de la ética o de la moral. Esos elementos a la praxeología no le interesan. A la praxeología lo que le interesa es saber que cada vez que el ser humano actúa, lo hace en la búsqueda de algún fin. El objeto de estudio de la praxeología es la parte formal de la acción humana, no sus contenidos materiales. Ahora me dirán ustedes, es que eso de los contenidos materiales aparece cuando aparece la economía. No, tampoco. La economía también es una ciencia meramente formal. A ver, al economista, como economista, le interesa saber por qué Pedro compró un par de zapatos y no un libro. A ver, ¿le interesa saber cuáles fueron las motivaciones por las cuales Pedro compró un par de zapatos y no un libro? No. Ahora, a ver, si el economista sabía que las opciones de compra de Pedro eran un par de zapatos o un libro y compró un par de zapatos, la conclusión a la que llega es que Pedro pretende estar mejor con el par de zapatos que con el libro. Eso sí, pero las motivaciones de Pedro, por qué Pedro compró un par de zapatos y no un libro, no son objeto propio de estudio del economista. Eso es del psicólogo, del psiquiatra. Vayamos a saber de quién. ¿Sí? Vamos a saber de quién, ¿no? Ahora, a ver, el hecho de que Pedro haya utilizado ese par de zapatos no para calzarlos y presumirlos por la calle, sino para agarrar a zapatazos a un amigo suyo, ¿es también objeto propio de estudio del economista? No, eso tenía que ver con la moral, con la ética. Espérame, ¿cómo que compraste un par de zapatos para agarrar a zapatazos a un compañero? Eso es inaceptable, al menos de entrada, ¿no? Habrá que ver por qué lo agarró a zapatazos. Tal vez el otro se merecía eso y más, ¿no? Eso y más. Entonces, aquí lo interesante, insisto, esto lo vamos a empezar a ver de esta clase en dos más, es que si bien es cierto, como dice Mises y tiene razón, que la praxeología lo que estudia son la parte formal de la acción humana y no sus contenidos materiales, uno podría pensar que cuando lleguemos al tema de la economía, entonces iban a aparecer los contenidos materiales. Y vamos a ver que tampoco, ¿no? Vamos a ver que tampoco, ¿sí? Bueno, ahora a ver, después de todo esto, Mises le dedica, y esto nada más lo voy a mencionar, de manera importante algunas páginas, a distinguir entre el objeto propio de estudio de la historia y el objeto propio de estudio de la praxeología, ¿sí? De entrada hay una cosa interesante y en esta yo quisiera sí centrar la atención. A ver, Mises se pregunta si el historiador, cuyo objeto de estudio son los hechos pasados o las consecuencias pasadas de la acción humana, puede abordar su objeto de estudio, ¿sí?,
sin prejuicios, sin valoraciones previas. Y lo que Mises dice es que resulta muy difícil. Porque a ver, vamos a suponer que tú eres un historiador que desde chiquito sentiste fascinación por la figura de Napoleón. Es más, precisamente por esa fascinación que sentiste por la figura de Napoleón, estudiaste historia y lo tuyo es el periodo napoleónico. Vamos a suponer alguien que desde chiquito sintió una enorme aversión a la figura de Napoleón porque acabó siendo un dictador, emperador, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que estos dos personajes van a poder abordar el estudio de la era napoleónica, uno con una gran admiración por Napoleón, otro con una gran animadversión, de manera no prejuiciada? No. Ahora, ¿cuál es la diferencia, dice Mises, entre el historiador por un lado, y pues vamos a llamarle así, el praxeólogo por el otro? ¿Sí? Que el praxeólogo sí puede abordar su objeto de estudio, que es la acción humana, sin ningún prejuicio. Porque además, a ver, ¿qué prejuicio podríamos tener con relación al análisis de la conducta humana, ojo, en abstracto? No de la... A ver, si yo como padre analizo la conducta de uno de mis hijos, quiero que el resultado sea positivo y poder aplaudirle a mi hijo por esa conducta. Ahí hay un cierto prejuicio. Yo quiero que la conducta de mi hijo sea apropiada y a lo mejor eso me lleva a hacerme de la vista gorda con ciertas actuaciones de mi hijo, ¿no? Pero claro, ahí lo que quiero analizar es la conducta concreta de un ser humano que además es mi hijo. No, aquí el praxeólogo lo que quiere analizar es la conducta humana en general, en abstracto, en universal. ¿Qué prejuicios podría tener uno al respecto? Miren, el ejemplo que yo pongo, y que creo que ya lo mencioné en otra sesión, piensen en el químico. Y el químico quiere conocer la composición molecular del agua. Y para eso pues tiene que realizar una serie de experimentos que le permitan analizar aquello y llegar, lo voy a decir en términos muy gráficos, a ver que eso es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Bueno, ¿ustedes creen que un químico, antes de saber que aquello es 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, estaba prejuiciado y ese prejuicio lo llevaba a querer que el agua fuera necesariamente H3O? Pues no, ahí tú vas sin prejuicio alguno a descubrir cuál es la composición molecular del agua. Y lo mismo te da que sea H2O, que HO2, que H3O, que HO3. Lo mismo te da. Tú lo que querías era descubrir aquello. Bueno, a ver, si nosotros como praxeólogos queremos descubrir cuáles son los principales axiomas de la acción humana, ¿vamos a hacer eso de manera prejuiciada? Difícilmente, ¿no? ¿Por qué? Ahora, si yo lo que quiero, por ejemplo, es estudiar, porque voy a escribir una biografía sobre el personaje, la vida de von Mises y la conducta de von Mises, y para mí von Mises en el ámbito de la economía es un personaje muy importante, pues evidentemente ahí voy yo a ir ya prejuiciado, ¿sí? Porque no quisiera yo encontrarme con algo reprobable en la conducta de von Mises, porque el personaje se me vendría abajo, ¿no? Miren, esto es lo que me pasó a mí con Ayn Rand. Yo muy joven leí las novelas de Ayn Rand, ¿sí? Y bueno, en su momento para mí significaron mucho, realmente formaron una parte muy importante de mi formación intelectual. ¿Y cuál no sería mi decepción cuando cayó en mis manos una biografía de Ayn Rand? Porque me decepcionó. O sea, la biografía de Ayn Rand no estaba a la altura de su obra.
yo me imaginaba otro tipo de personaje en la vida real, ¿no? ¿Sí? Hombre, eso no le quita un ápice de valor a la obra, no le quita un ápice de valor a la obra, ¿no? Pero para mí sí fue decepcionante cuando me enteré de ciertas cosas de la vida de Ayn Rand, que dices, a ver, espérame, esto pues no va, ¿no? No va, pero bueno, en fin. Entonces, sí, el objeto de estudio de la praxeología es la parte formal de la acción humana, no sus contenidos materiales. El historiador, dice von Mises, no puede abordar las fuentes históricas de entrada sin supuestos previos. De entrada, no necesariamente prejuicios en el sentido peyorativo del término, sin supuestos previos, ¿sí? La neutralidad valorativa es fácil, por ejemplo, en las ciencias de la naturaleza, la biología, la física, la química, en las ciencias a priorísticas, matemáticas, lógica o praxeología. A ver, señores, vamos a suponer, aquí sí no sé cómo fue el asunto, pero a ver, vamos a echarle un poquito de imaginación al asunto, de que ustedes quieren descubrir el número pi, 3.1416. Bueno, ¿ustedes creen que quien lo haya descubierto tenía el prejuicio de que tenía que ser 5.2438? No, ahí vas a ver cuál es el valor de pi. 3.1416 y la retahíla de numeritos que vienen después, ¿no? Bueno, sí. Por ejemplo, en la lógica, a ver, ¿ustedes conocen a alguien que vaya por el mundo quejándose amargamente porque resulta que efectivamente el todo es mayor que las partes? Y eso es una inmoralidad. ¿Cómo es posible que el todo sea mayor que las partes? No, porque eso es algo lógico. Que el todo sea mayor que las partes es algo lógico que no tiene que ver absolutamente nada con ¿qué? Con juicios de valor. Pi es 3.1416, qué barbaridad. Es que de veras ya no hay principios. ¿Cómo que pi es 3.1416 y debería de ser 5.2428? Qué barbaridad, de veras. ¿Cómo es? No. Ahora, por ejemplo, esta afirmación, cada vez que el ser humano actúa, lo hace con la intención de lograr un fin, ¿es una afirmación libre de cualquier valoración ética o moral? ¿Sí? Estoy describiendo un hecho. Cada vez que el ser humano actúa, lo hace con la intención de lograr un fin. Ahora bien, ¿dónde aparece la parte valorativa? ¿Cuál fin es el que buscas? Ahí sí. Ahí sí. Porque si no somos capaces de valorar los fines que buscamos y ser capaces de decir objetivamente este fin sí, este fin no, o este fin es mejor que este otro, cualquier fin sería igualmente bueno que otro, y la ética, la moral, sí, inclusive la responsabilidad, el premio cuando haces algo bien, el castigo cuando haces algo mal, no tendrían absolutamente ningún sentido, ¿no? Pero la simple afirmación, a ver, señores, la afirmación a hoy o a mañana a hoy, y si he de renunciar a hoy, mañana tendré que renunciar a más n. ¿Qué estoy señalando? Un hecho. Eso es un hecho, ¿no? Conforme vas comiendo más tacos al pastor, la utilidad adicional que cada taco te reporta resulta menor que la del taco anterior. ¿Qué estoy señalando? Un hecho. Oye, qué barbaridad. Es que esto de la ley de la utilidad marginal decreciente es una inmoralidad. Imagínense que llega a clases de microeconomía, llega el profesor, les explica la ley de la utilidad marginal decreciente y después de que se dice, y esto es una inmoralidad. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que dice Mises? Y lo menciono porque le dedica varias hojas a este asunto, en el caso del historiador. A ver, vamos a suponer que tú eres un historiador interesado en la Segunda Guerra Mundial en general y en concreto en el tema del Holocausto. La pregunta es,
tú vas a empezar a estudiar esos eventos históricos sin ningún juicio previo, que eso es un prejuicio. Porque, a ver, juez, la palabra prejuicio tiene dos sentidos. El sentido literal es un juicio previo. Y en ese sentido, si el juicio es correcto, pues no tiene nada de malo. En sentido peyorativo es que ya todo lo tienes prejuiciado, ¿no? Es decir, que ni siquiera es capaz de analizar aquello a ver si tu juicio previo está equivocado. Pero la pregunta es, si yo voy a estudiar el Holocausto, ¿abordaré el estudio de ese hecho histórico sin ningún juicio previo? No, es más, probablemente yo haya elegido ese tema por un juicio previo, que quisiera yo pensar que es reprobable, ¿no? Eso es algo que no debería de haber sucedido, ¿no? O a lo mejor, luego se encuentra uno con cada personaje por ahí, con un juicio previo favorable, ¿no? Bueno, puede ser. Pero ya sea en contra o favorable, ¿por qué el historiador elige? Sí, a ver, yo les diría, haciendo de lado el costo de oportunidad que puede ser enorme, Aristóteles o Platón. Si a mí me preguntan, Aristóteles. Santo Tomás o San Agustín. Si a mí me preguntan, Santo Tomás. Kant o Hegel. Si a mí me preguntan, Kant. Por ejemplo, ya más contemporáneos. Rawls o Nozick. Nozick o Rawls. Nozick. Bueno, ¿por qué elegí Aristóteles?